Muy bien, buenos días para todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo dentro de las aulas abiertas de la Facultad de Medicina. Para el día de hoy, el doctor Juan Fernando Cárdenas, que es fellow de segundo año, nos va a exponer un artículo que tiene que ver con un tema que genera bastante debate, pero es supremamente interesante y siempre de actualidad, sobre el monitoreo de presión intracraneana en pacientes con lesión neurológica. Nos acompaña gente pues, que creo que va a generar un debate muy interesante. Agradezco mucho a los compañeros profesores del Instituto Neurológico de Antioquia. El doctor Juan Camilo Rendón nos acompaña, el doctor Juan Carlos Arango también, y muy posiblemente nos va a acompañar el doctor Jorge Mejía, que es líder de la sección de neurointensivismo de la Fundación Valle de Lili, de la Federación Iberoamericana de Medicina Intensiva. Nos acompaña también personas destacadas de la IPS universitaria. El doctor Eric Valencia también se encuentra dentro del público, que es una persona que ha trabajado mucho tiempo y tiene sólidos conocimientos alrededor del tema. Entonces, al final de la reunión, les recuerdo el que quiera intervenir sobre preguntas o comentarios, levantar la mano o utilizar la herramienta del chat. Muchísimas gracias, bienvenido Juan Fernando y adelante. Listo, bueno, muy buenos días para todos. Vamos a darle pues trámite al club de revistas. Mi nombre es Juan Fernando Cárdenas, soy residente de primer año de cuidado intensivo. Y vamos a empezar entonces con el tema. Bueno, el artículo del que vamos a hablar hoy es un artículo publicado en la revista Lancet Neurology en julio de este año y que se titula, o esta es la sigla del estudio, Synapse ICU. Este artículo es un artículo que fue sugerido por el doctor Horacio inicialmente y que es muy pertinente para lo que estamos haciendo todos los días, y es que nosotros manejamos muchísimos pacientes, pues todos los que nos dedicamos a la urgencia del cuidado intensivo, manejamos muchos pacientes neurocríticos y tenemos a nuestro cargo pacientes agudamente enfermos. Los pacientes neurocríticos, los pacientes con TEC, los pacientes con hemorragia subaracnoidea, con hemorragia intraparenquimatosa, todos estos pacientes, cuando procedemos a reanimarlos, prácticamente cuando no estamos en un centro de neurointervención de neurocríticos, pues generalmente vamos a tener muchas dificultades para la reanimación porque prácticamente la estamos haciendo a ciegas. Para todos es sabido pues que desde que salió el BEST Trial, por allá en 2013, pues hemos tenido más dificultades aún con la colocación de catéteres de monitoreo de presión intracraneana, porque ya prácticamente los neurocirujanos es muy raro y muy escaso el que lo esté poniendo. Entonces, esto también nos obliga pues a apropiarnos de este tema y a empezar a hablar del tema. Bueno, para empezar entonces vamos a tener un poco de contexto. Ese contexto empieza con la doctrina de Monro-Kelly. Esta doctrina de Monro-Kelly pues básicamente nos dice que el cráneo es una bóveda cerrada, es un continente con un contenido, y ese contenido siempre maneja las mismas proporciones: parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo. Ese continente no se puede expandir. Entonces, cuando nosotros tenemos, el volumen siempre será constante, tenemos volumen, el volumen sanguíneo, el volumen de líquido cefalorraquídeo, el volumen cerebral siempre serán constantes. Si se mete alguna lesión diferente ahí, alguna masa, algún sangrado, pues empezará a desplazar, como muy bien lo ilustran casi todos los textos, empezar a desplazar los otros componentes hasta que lleguemos a un punto de no retorno, a un punto de descompensación por presión intracraneana elevada. Los tres compartimentos de los que habla la teoría de Monro-Kelly, pues básicamente son parénquima con un 80%, el líquido cefalorraquídeo con 10% y la sangre con 10%, siendo 75% venoso y el resto arterial.
Esta gráfica que es interesante, es una gráfica que me parece muy bonita, que explica cómo los aumentos del volumen intracraneal no son lineares, sino que tienen una pendiente muy pronunciada cuando se pierde la autorregulación. Entonces nos muestra que en una fase 1 inicial casi siempre vamos a tener una compliance alta, donde pequeños volúmenes pues no van a subir tanto la presión, hasta que llegamos a un punto de fase 2 donde esos pequeños volúmenes sí pueden subir la presión de manera significativa, y una fase 3 donde se pierde la compliance y el efecto que predomina es de la estancia, generando una gran resistencia al aumento de volumen. El flujo sanguíneo cerebral es entre el 15 y el 25% del gasto cardíaco. Más o menos son 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y es importante recordar también que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la intracraneana. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tenemos que medir la PIC, pues entonces tenemos claro el por qué lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer básicamente porque necesitamos evitar la lesión secundaria, que es lo primero que queremos hacer inmediatamente tenemos un paciente agudamente enfermo, mantener el flujo sanguíneo cerebral, sostener la oxigenación tisular y monitorizar el flujo sanguíneo cerebral es técnicamente inviable. Entonces, debemos utilizar un flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que tener este concepto de que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral, que la presión de perfusión cerebral es la presión media menos la PIC, y por lo tanto, la monitorización de la presión de perfusión cerebral y de la presión intracraneana puede emplearse como un surrogado, como un sustituto del flujo sanguíneo cerebral. Los objetivos en la medición de la presión intracraneana, pues básicamente son prevención de la injuria cerebral secundaria, monitorización del efecto de las medidas terapéuticas, o sea, no reanimar y no tratar al paciente a ciegas, y predicción de la evolución o de la respuesta. Se define hipertensión intracraneal como valores de PIC por encima de 20 milímetros de mercurio. Se asocia obviamente a mayor letalidad. El objetivo del paciente en manejo neurocrítico es evitar que esa PIC secundaria a la lesión aguda que el paciente tiene, pues genere una lesión secundaria. Y hay que tener claro que cuando los pacientes tienen un Glasgow menor de 9, generalmente se van a asociar a elevaciones en la presión intracraneal. Las indicaciones de medición, según el ITF y distintos consensos, entonces va a ser básicamente pacientes con lesión axonal difusa. Estos pacientes no se recomienda hacerles monitoreo de la presión intracraneana. Lo que se recomienda es hacer una segunda tomografía y mirar si en 12 a 24 horas tenemos hallazgos compatibles con aumento de la presión intracraneana para poder intervenir. Las contusiones cerebrales son una indicación cuando están generando alteración del estado de conciencia, la craneectomía descompresiva secundaria y posevacuación de los hematomas. Esto hace parte de las indicaciones de medición. Hay distintos tipos de dispositivos para realizar la medición de la presión intracraneana, pero los que tenemos más frecuentemente disponibles son los catéteres intraventriculares y los intraparenquimatosos. Bueno, cuando uno va y trata de hacer una revisión como de la evidencia que tiene del monitoreo de la hipertensión endocraniana, se encuentra desde hace mucho tiempo, desde hace más o menos 40 años, desde ese tiempo ya se venía discutiendo la utilidad de estas mediciones. Hay un artículo de 1982 de la revista de neurocirugía, donde estos autores quisieron hacer una revisión de varios pacientes, una serie de casos de pacientes con TEC grave pero contuso. Y concluyeron en esa revisión que a los pacientes con riesgo de hipertensión endocraniana había que abordarlos selectivamente y que adicionalmente los pacientes con TEC grave y un TAC anormal
tenían un alto riesgo de hipertensión intracraneana. A los pacientes con TAC normal, pero con factores de riesgo para hipertensión endocraniana, que ellos determinaron como presión sistólica menor de 90, respuesta motora menor, igual o menor de 3, y pacientes mayores de 40 años también serían susceptibles de manejo con presión intracraneana, monitoreo PIC. Sin embargo, Juan, perdóname un momentico, es que se escucha mucho ruido por ahí en el fondo. ¿Podrías utilizar audífonos? ¿Tienes audífonos para utilizarlos? Sí, aquí los tengo, profe. Lo que pasa es que siempre hay bullita. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, gracias, adelante. Bueno, entonces me dice cualquier cosa, ¿ah? Y me voy a quitar la mascarilla. Entonces, los pacientes, pues desde 1982 ya se está hablando del monitoreo PIC. Ese monitoreo PIC siempre ha generado controversias. ¿A quiénes sí, a quiénes no? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Quién lo debe poner? De este estudio, de esta serie de casos, lo que llamó la atención y lo que fue como más importante fue determinar esos factores de riesgo como presión sistólica menor de 90, respuesta motora comprometida y pacientes mayores de 40 años para desarrollo de hipertensión intracraneana. Y ellos también sugieren, con sus hallazgos, que en lo posible el monitoreo con presión intracraneana no debería durar más de 3 días para evitar las complicaciones infecciosas. Ya uno se encuentra muchísimos estudios y relativamente recientes en la literatura, donde casi todos son multicéntricos, casi todos son observacionales, algunos retrospectivos, otros prospectivos, y con una buena cantidad de pacientes. Este estudio de monitoreo de la presión intracraneana en TEC grave, un estudio del Colegio Americano de Cirujanos, evaluó 155 centros. Fue un estudio retrospectivo, 10.628 pacientes, y determinaron que la mortalidad intrahospitalaria era de un 32% versus un 35%, favoreciendo a la monitoría PIC. Este otro estudio, también publicado en la revista de neurocirugía, de aumento de la mortalidad en pacientes con trauma severo de cráneo, trauma grave, sin monitoreo de presión intracraneana. Fue un estudio de 20 centros, 2.134 pacientes, con 1.202 monitorizados. Y se dieron cuenta, o tuvieron dentro de sus hallazgos, mortalidad intrahospitalaria menor en el grupo monitorizado que en el grupo no monitorizado. Otro estudio también reciente, casi todos publicados en la revista de neurocirugía, muestra una reducción en la mortalidad en los pacientes con TEC grave. 22 centros, 2.320 pacientes, 1.966 con monitoría, y la mortalidad a 2 semanas fue menor en los pacientes con monitoría PIC. Y este último que les traigo acá es un estudio de un solo centro, de 2010 a 2011, con 216 pacientes, y la mortalidad hospitalaria, aunque aquí sí es muy significativa pues la diferencia, fue de 32 versus 53% para los pacientes con monitoreo PIC. Pero es hasta el 2013, cuando, 2012-2013, cuando sale a la luz el estudio BEST Trial, que es el estudio en el cual muchos de los especialistas en áreas neuroquirúrgicas se excusan para no monitorizar a los pacientes. Este estudio, que fue realizado aquí en el tercer mundo y fue realizado porque la ética, las cuestiones éticas que se presentan en nuestro país son muy diferentes a las del primer mundo, pues se realizó en Bolivia. Colombia ni siquiera clasificó para ese estudio, se hizo en Bolivia y en Ecuador. Fueron 324 pacientes, fue manejo conservador versus PIC. Ellos escogieron lugares donde no se utilizaba la monitorización de la presión intracraneana. En este caso, Bolivia y Ecuador, en los centros donde no se utilizaba. ¿Cuál era el problema? Que no eran centros académicos, que no había experiencia
y que los neurocirujanos y los neurointensivistas pues se dedicaron a aprender a poner PIC durante el estudio. Y entre las conclusiones a las que ellos llegan luego de los resultados fue que no había realmente un impacto de la monitorización de la presión intracraneana respecto a no monitorizar y manejar a los pacientes como siempre se había manejado, basados en clínica e imágenes. Eso es básicamente el best trial. Cuando uno habla con las diferentes personas, con los diferentes neurocirujanos o colegas, a muchas personas interpretan este estudio como un estudio que quería demostrar que no tenía utilidad el uso de la monitoría PIC. Sin embargo, el mismo autor, en varios editoriales, este señor Chestnut, ha dicho que lo que buscaba no era comparar eso, sino lo que buscaba era mirar las dos estrategias de manejo en estos pacientes neurocríticos. Pues es un argumento ahí como un poquito flojo, pues como pataditas de ahogado, pero bueno, realmente pues uno no ve que ellos quieran destruir pues el monitoreo de la presión intracraneana. Hay muchos más estudios, ¿cierto? Entonces casi todos disminuyen el riesgo, mortalidad a 3, 6 y 12 meses también disminuye, cada uno con sus falencias y sus situaciones epidemiológicas, pero en general hay una tendencia a demostrar que el monitoreo de la presión intracraneana pues mejora la condición de los pacientes o tiene un impacto positivo. Bueno, entonces ya entrando en el artículo después de este traumático y larga introducción, el artículo, que es el Synapse ICU, se llama Monitoreo de la presión intracraneana en pacientes con lesión cerebral aguda. Un estudio internacional, prospectivo y observacional. Aunque no es un estudio realmente RCT, realmente este estudio es un estudio observacional, pues siempre que vamos a intervenir pues que nos hacemos una pregunta, pues deberíamos llevarla al sistema PICO. En este caso, la población a estudiar fueron pacientes con lesión cerebral grave. La lesión cerebral grave medida como pacientes con hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea o TEC severo. La intervención era monitoría PIC en cualquiera de sus formas. La comparaban con los no monitorizados y lo que querían ver era el pronóstico a largo plazo, principalmente mortalidad y secuelas. Cuando uno estructura la pregunta, entonces se pregunta uno, ¿el uso de la monitoría PIC en pacientes con lesión cerebral aguda grave impacta el pronóstico global a largo plazo? La metodología, entonces, este estudio se realizó en la Universidad de Milano Bicocca, eso es en Italia. Fue una cohorte observacional prospectiva, participaron 42 países, 146 unidades de cuidado intensivo. El objetivo inicial, aunque ellos no tenían una muestra realmente especificada, el objetivo de ellos era reclutar al menos 2.000 pacientes y hacerles un seguimiento hasta los 6 meses. Los criterios de inclusión para estos pacientes fueron edad mayor de 18 años, lesión cerebral aguda severa grave, TEC, hemorragia subaracnoidea o accidente cerebrovascular hemorrágico, unos criterios de escala de Glasgow con una respuesta ocular de 1 y motora menor o igual a 5 al ingreso a UCI o deterioro en las primeras 48 horas con respuesta motora. Los criterios de exclusión eran pacientes con lesión cerebral aguda grave no admitidos en UCI, lesión cerebral de origen infeccioso y cualquier otra patología diferente a las listadas en los criterios de inclusión. Bueno, las características demográficas, el estado clínico y el tiempo del evento obtenido se obtuvieron pues de la historia clínica. Se hicieron intervenciones en los días 1, 3 y 7.
ellos miraban la intensidad de la terapia en cuidado intensivo. Esa intensidad de la terapia en cuidado intensivo tenía varios parámetros que aparecen en el suplemento. Esos parámetros eran la normocapnia, el uso moderado de líquidos, el posicionamiento de la cabeza a 30 grados y centrada, muchas variables que tanto las usaban, ellos comparaban eso y definían quiénes tenían una mayor intensidad de la terapia. También realizaron el registro de la escala de valoración de la GOES, la escala de pronóstico de Glasgow, al egreso de la UCI, al egreso hospitalario y a los 6 meses. Y definieron las variables continuas, descritas como medianas, y las discontinuas como frecuencias. En total, entonces, ellos tuvieron 4.776 pacientes elegibles, de los cuales, por los criterios de exclusión o por no cumplir los criterios de inclusión, sacaron 2.181 y quedaron 2.395. 1.063 para un grupo de no monitoreo y 1.332 para un grupo de monitoreo de presión intracraneana. Ellos hacen comparación de los pacientes que iban, entonces, del grupo monitoreo, 710 tenían trauma grave, del grupo que no iba a monitoreo, 577, 281 con hemorragia intracraneal en el grupo de monitoreo, 306 en el grupo que no tenía monitoreo, y 341 en el grupo de hemorragia subaracnoidea versus 180 del grupo de no monitoreo. Posiblemente en estos pacientes los pacientes estaban más enfermos cuando los metieron al grupo de presión intracraneal. Ya ellos se van a los resultados del estudio, y básicamente lo que hacen en el resto del artículo, por lo menos en la parte de resultados, es llevarnos a las características demográficas de estos pacientes. Entonces, fueron unos pacientes con una edad de entre 30 y 69 años. Los pacientes que tenían monitoreo de la presión intracraneana eran pacientes generalmente de países con ingresos altos. Los pacientes, generalmente los que estaban en el grupo de monitoreo de la presión intracraneana, pues tenían menos antecedentes de enfermedad cardiovascular, y el estado general, el estado clínico de los pacientes que fueron a monitoreo de presión intracraneana, pues fue muy similar en ambos grupos. Las características de los pacientes monitorizados en este estudio, cuando ya los llevaban al catéter, entonces tenemos que básicamente lo que más se utilizó fueron catéteres parenquimatosos, seguido por catéteres intraventriculares. Recibieron más profilaxis los pacientes, obviamente, que tenían intraventriculares. Los posicionaron mucho más los neurointervencionistas, pues los neurocirujanos, seguidos por los neurointensivistas y por otros que engloban cualquier otra especialidad. El sitio donde más se ponía, pues el quirófano, luego la UCI y luego otras áreas, incluidas urgencias. Y el tiempo en el momento en que lo ponían era más o menos en el día 0. La mayoría de catéteres los ponían hacia el día 1 de admisión, algunos hacia el día 3, y iba decayendo con los diferentes días. El monitoreo PIC y el desenlace a 6 meses, que es lo que ellos tal vez tienen como más, es de lo que más se pegan en el artículo como uno de sus hallazgos importantes. Ellos encontraron, después de hacer los ajustes epidemiológicos, los ajustes estadísticos para los resultados, encontraron que los pacientes que estuvieron monitorizados con monitoría PIC tuvieron una menor mortalidad que los pacientes no monitorizados. Pero sin embargo, los pacientes que estaban en el grupo de monitoría PIC no tuvo realmente un desenlace o un mejor desenlace en eventos neurológicos a 6 meses, o sea, en la escala de GOES. O sea, no se murieron tanto, pero
tampoco es que fueran a quedar muy bien, probablemente porque eran pacientes más enfermos. Otra de las gráficas que nos muestran es la probabilidad de tener un centro con monitoreo PIC a nivel geográfico. Obviamente las Américas tienen una probabilidad un poco más baja. Centroamérica, Norteamérica y Europa eran los países que más tenían probabilidad de iniciar monitorización PIC. Y nos muestran esta gráfica Caterpillar, que básicamente lo que nos quería mostrar era la variabilidad de esos pacientes, de esos centros. O sea, esta gráfica, que es tan irregular, nos muestra eso. O sea, que agrupando todos los centros, pues prácticamente ninguno se pone de acuerdo. O sea, los pueden poner, no tienen criterios universales, en fin. Entonces los autores empiezan la discusión de los casos diciendo que el Synapse ICU es la cohorte multicéntrica prospectiva más grande que explora la monitoría PIC. Entonces ellos dicen, esta es una cohorte prospectiva y grande, muy útil, ¿sí? Dicen que por ser multinacional refleja una realidad respecto a las prácticas en diferentes áreas geográficas. Adicionalmente, dicen que el hallazgo principal, lo que ellos consideraron más valioso del estudio, fue encontrar la variabilidad en las indicaciones y o uso de monitorización de presión intracraneana. Eso fue a lo que más valor le dieron realmente. Y el uso de la monitoría PIC, obviamente, ellos consideran que es la piedra angular para guiar el tratamiento del TEC grave. Siguen mencionando en su discusión que no hay criterios universales y la decisión de insertar un monitor PIC depende de la experiencia del centro, de los recursos, de las políticas institucionales, de si somos un país del tercer mundo, del primer mundo, de si hay dinero en la institución o no hay dinero en la institución, en fin, que es muy variable y realmente no hay unas guías o un consenso universal del cual nos podamos pegar. Y en los países de menores recursos, dado que tienen, según ellos, menos centros académicos, menos disponibilidad y entrenamiento para posicionar estos catéteres, pues hay menos probabilidad de que funcione. Los pacientes con monitoría PIC tuvieron una terapia más intensiva y posiblemente por eso tuvieron unos mejores desenlaces. O sea, estos pacientes entonces estaban más juiciosos con el manejo de las presiones arteriales, estaban más juiciosos con el manejo de la normocapnia en el ventilador, del uso de líquidos, de las medidas no farmacológicas para hipertensión endocraniana. Entonces, posiblemente eso llevó a que los pacientes no murieran tanto, incluso pacientes que se consideraban que estaban muy graves. Y consideran ellos que la monitoría PIC se pudiese asociar a una reducción de la mortalidad. ¿Cuáles son las limitaciones que ellos plantean? Obviamente la naturaleza observacional del estudio, pero aclarando que la realización de un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, pues tendría varias consideraciones éticas que no estarían dispuestos pues, a asumir. Como es un estudio observacional, hay una imposibilidad para inferir causalidad. También hablan que al seleccionar 3 patologías diferentes, TEC, hemorragia subaracnoidea y hemorragia cerebral, con diferentes evoluciones, factores de riesgo, y que no se reportaron, pues eso pudiera generar algún sesgo, y que tuvieron una dificultad grande para monitorizar el ingreso de los datos a sus bases de datos. Las ventajas, pues a lo que ellos más recurren es que se dieron cuenta que hay mucha variabilidad y que realmente esa es la presentación, pues eso es lo que pasa en el día a día de las diferentes unidades de cuidado intensivo y de los diferentes centros de trauma, porque ellos pudieron tomar esa fotografía. Cuando uno va a la lectura, pues, crítica del artículo, es un artículo observacional, uno se pregunta qué tan serio es el riesgo de sesgo. Entonces, posiblemente los pacientes tuvieron la misma exposición, sin embargo, esas 3 patologías con esos factores de riesgo diferentes, pues podrían generar algún sesgo. Sin embargo, los autores en este tipo de estudios realizan varios ajustes estadísticos para lograr balancear esos factores de riesgo
y no quitarle validez a los hallazgos. Los métodos y circunstancias para detectar el desenlace fueron similares, pues fueron llamadas, salida de la UCI, alta, y el seguimiento a los pacientes fue completo. Entonces el riesgo de sesgo pues es importante, pero no es tan alto. Ahorita el doctor Rodelo pues me aclarará esta parte. Los resultados demuestran una asociación importante entre el manejo agresivo, o sea, el manejo guiado, que es lo que debería hacerse en estos pacientes, y el desenlace como mortalidad. Y obviamente son resultados aplicables a la práctica diaria. Tenemos los mismos pacientes, tenemos pacientes neurocríticos todos los días, en los cuales estamos reanimando a ciegas, utilizando medidas hemodinámicas a ciegas, porque no contamos ni con el entrenamiento muchos para el posicionamiento de catéter PIC. Y como conclusión de este estudio, aunque no hay una uniformidad ni hay un consenso respecto a las indicaciones y monitorización de la PIC, existe una tendencia a una menor mortalidad. Entonces, en estos pacientes monitorizados, puede que se estén muriendo menos porque se instauran manejos más agresivos. Entonces, ya a manera personal, pienso que aquí se debe abrir la discusión para considerar si deberíamos invadir mucho más estos pacientes, si deberíamos generar unas guías propias, en fin, yo creo que ahí podemos dar la discusión para que empiece. Muy bien, Juan Fernando, muchísimas gracias. Mientras la gente se anima, acuérdense a utilizar la herramienta para levantar la mano, por favor, las personas que quieren hacer comentarios. Mientras se anima el público, no sé si Joaquín quiere comentarnos algo sobre la parte metodológica y los conceptos de este estudio, que me parece muy valioso a mí. Joaco, adelante. Hola, buenos días para todos. Muy interesante hemos tenido en los últimos clubes de revista pues diferentes tipos de estudios clínicos, no solamente ensayos clínicos aleatorizados, sino que hemos explorado otro tipo de evidencia proveniente de otro tipo de estudios. Si bien este es un estudio observacional, como bien lo mencionó Juan Fernando, y no existía un protocolo, digamos, universal entre todos los centros para la colocación de la monitorización de la presión intracraneana, sí habían unos conceptos y unas definiciones que eran muy uniformes en cuanto a los diferentes centros. Al aplicar toda la estrategia Stroke, que es la que rige las publicaciones que se van a hacer respecto a estudios observacionales, el estudio cumple con la mayoría de los requisitos que se plantean en este tipo de guía para la calidad metodológica del estudio. Digamos que lo más complejo de interpretar en este estudio fue la gráfica que nos mostró Juan Fernando, la gráfica que llaman gráfica Caterpillar, que es como si fuera un forest plot, pero es de logaritmos de odds, que es bastante pues como complejo de interpretar, pero lo que se trata de mirar en esa gráfica es un paciente, que me la está mostrando en este momento Juan Fernando, un paciente con unas características determinadas, cuál es la probabilidad, según los datos que se encontraron en el estudio, de que cualquiera de los centros participantes en el mismo le hubieran colocado el dispositivo para la medición de la presión intracraneana. Y se observa cómo, y definen que un odds ratio de más de 4.5 definían que era altamente probable de que el centro utilizara la medición de la presión intracraneana, y se observa cómo, digamos, es totalmente dispar entre los diferentes centros participantes en el estudio, de que a un paciente en particular con unas características determinadas le colocaran el dispositivo de presión intracraneana, a pesar que en los resultados nos
indican que hay una diferencia significativa en la mortalidad, probablemente porque en el que se le mide la presión intracraneana, pues se le están haciendo todas las intervenciones necesarias y hay un seguimiento más estricto desde el punto de vista neurológico de estos pacientes. Entonces, digamos que si bien el sesgo, la confusión residual en los estudios observacionales, los análisis estadísticos no los pueden, digamos, disminuir del todo, sí hay una tendencia, como lo dijo Juan Fernando, a que se debiera monitorizar la presión intracraneana en el grupo de pacientes, como él lo mencionó, que se incluían en este estudio. Entonces, digamos que vamos a terminar con la frase de siempre, que se necesita un ensayo clínico aleatorizado que evalúe esta intervención, bien hecho, multicéntrico, con un gran número de pacientes, pero aquí estamos hablando de que la evidencia sugiere, pues aquí no se habla de una recomendación, sino de una sugerencia de que medir la presión intracraneana sea beneficioso. Lo del log, pues en los paquetes estadísticos muchas veces cuando las diferencias no son tan grandes, utilizamos las diferencias logarítmicas para que en las gráficas se pueda observar la tendencia de la intervención, si se haría o no se haría, y que sea gráficamente más fácil de determinar diferencias. Aquí la gráfica lo que nos muestra, como dijo Juan Fernando, es que no hay una uniformidad entre los diferentes centros sobre cuándo utilizar el dispositivo. Profesor, sería lo que desde el punto de vista epidemiológico podría decir del estudio. Juaco, yo tengo una pregunta con esto de las, porque yo me gusta el cuento de que los estudios observacionales, digamos, son una fotografía de la realidad. Sin embargo, yo me acuerdo cuando estaba en las clases de la maestría sobre herramientas cuantitativas, algún profesor nos hacía una observación, o más bien nos hablaba sobre las cuestiones observacionales, y nos decía que una cosa que sucede en este tipo de estudios es que la dependencia estadística no implica específicamente que haya una relación causa-efecto, y eso puede ser un punto a favor o un punto en contra de los estudios observacionales. Creo que en este caso es un punto como a favor. No sé si opinas más o menos lo mismo. Bueno, sí, profe. Realmente es un punto a favor del estudio. Es un estudio de la vida real. Es prospectivo. O sea, digamos que hacer un estudio de esta magnitud no es fácil. Tratan de unificar ciertos criterios y mirar cómo les va a los pacientes con una simple intervención, que en este caso es la medición de la presión intracraneana. Entonces, digamos que si se fuera a hacer una guía de manejo, esto no pasaría a un nivel de evidencia 1A, 1B. Sin embargo, nosotros como clínicos y ustedes como responsables de los pacientes en una unidad de cuidado intensivos con pacientes neuroquirúrgicos, creo que esta evidencia soportaría la tendencia a utilizar este tipo de dispositivos. Excelente, Joaco, muchas gracias. Bueno, veo que se conectó ya el doctor Jorge Mejía. Jorge, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero que Juan Camilo y Jorge nos den apreciaciones muy importantes. Por ahora, le voy a dar un paso al doctor Eric Valencia, que tiene la mano levantada. Adelante, Eric, por favor. Ok, felicitaciones a Juan Fernando por la presentación del trabajo, muy interesante. Y yo menciono 2 o 3 detallitos desde el punto de vista epidemiológico. Lo interesante del estudio, independiente de que es observacional, es que es hecho con una prueba estadística publicada en Biométrica en 1983 por Rosenbaum. Él es de Wisconsin. Y la interesante de esta prueba, que es el PSM, que es llama un emparejamiento por puntaje de propensión. ¿Qué quiere decir eso? Ellos lo que hacen es que logran aparear a alguien que le pusieron el PIC en un sitio a alguien que no le pusieron el PIC en otro sitio del mundo. No necesariamente, no, tiene que ser lo más parecido en el apareamiento que logran hacer. Y ahí es donde muestran la gráfica de Caterpillar.
Ese procedimiento es una prueba estadística que tiene 4 pasos exactamente y tiene unas indicaciones establecidas y tiene unas ventajas y unas desventajas. La desventaja en este caso, obviamente, la interculturabilidad, entonces por eso tiene que ser un apareamiento de zonas muy parecidas. La otra desventaja son las variables cointerventoras tan diversas que aparecen en países subdesarrollados y el hecho de que sea observacional, algunos pueden sugerir que es una desventaja, pero no le quita mucha desventaja de lograr hacer un análisis estadístico de este tipo. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Juan Camilo, no sé si quieres intervenir en este momento, danos tu apreciación, no solamente sobre el estudio, sino sobre la práctica cotidiana de ustedes en el instituto y la experiencia que tiene en el instituto, o si Juan Carlos también nos quiere dar su apreciación, pues bienvenido. Adelante cualquiera de los dos, si quieren hablar. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y pues nada, con la pregunta de qué hacemos en el instituto, pues creo que sufrimos lo mismo que expuso pues bueno ahorita con el problema de neurocirugía. Después de este estudio definitivamente se convirtió, pues del BESTRIP, se convirtió como en el caballito de batalla de los neurocirujanos para no poner el catéter de PIC. Y pues nada, también tenemos dificultades, sobre todo para los pacientes de TEC. Lo que pasa es que las características del instituto neurológico, a pesar pues, de ser neuro, nosotros como no tenemos tanta disponibilidad de otras especialidades, lo que recibimos de pacientes TEC es un volumen muy bajito al año. Entonces ahí no tenemos como tanta esa dificultad porque se empieza a convertir el neuromonitoreo muy significativo para nosotros en hemorragia subaracnoidea, y sobre todo con el drenaje de las hemorragias. Entonces, por ese lado, pues tenemos como algo a favor y algo en contra, pero definitivamente sigue siendo lo mismo, un lío para que queramos un catéter de PIC y neurocirugía lo vaya a poner. Yo creo que es fundamental, pues yo sé que no es el objetivo de esta reunión, para mí es fundamental entender el BESTRIP, entender cómo se hizo, entender ese análisis pico que mencionaba Juan acerca de vamos a analizar este estudio, qué fue lo que se buscaba, cómo se interpretó, cuál es el análisis estadístico, porque es que si ese es el artículo del que nos vamos a pegar para hacer el resto de cosas o para poder discutir con los colegas acerca de una intervención, pues tenemos que ser muy claros en cómo se hizo y qué significaba. Y lo que hizo el doctor Chesnut, o lo que él habla pues, en las exposiciones posteriores a la publicación del artículo, de hecho hay un artículo de interpretación del BESTRIP, no es que sea una excusa para decir, no era lo que queríamos hacer, no. O sea, yo creo que él es muy claro en eso. La idea es, venga, los sitios que no tienen catéter de PIC, ¿cómo nos podemos guiar? ¿Cómo podemos manejar esos pacientes sin el catéter de PIC? No precisamente era para reemplazarlo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y para mí, sí, tengo dos posiciones. La primera, definitivamente con un paciente neurocrítico, agudo, grave, que necesitamos monitorizar la presión intracraneana y sobre todo poder definir una adecuada perfusión cerebral, es fundamental tener un monitoreo. Pero entiendo también, y hay que ponerse en el otro lugar, es de las complicaciones de un catéter de PIC, que se puede infectar, que necesita manejo, y así como pasó con el Swan-Ganz, que es más de interpretación, esa parte de afecta o no afecta la mortalidad, pues también hay que saber utilizar otras medidas. Y lo decíamos en una reunión pasada que estuvimos también hablando acerca de neuromonitoreo. Entre más elementos tengamos para monitorizar, mejor. Y lo que podríamos proponer es empezar con un monitoreo no invasivo para fortalecer esa decisión de pasar a hacer un monitoreo invasivo. Entonces sí, la verdad sí creo que existen muchos problemas, sí creo que debe utilizarse el PIC cuando sea necesario y que definitivamente necesitamos estar bien entrenados para poder interpretarlo y tomar decisiones. Y que por ahí el doctor Mejía levantó la mano, entonces más bien le cedo la palabra a él y si algo ahorita más luego hacemos otro comentario. Gracias, Juan Camilo. Jorge, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Luis Eduardo y los demás. Pues yo no escuché la presentación del artículo, pero pues lo conozco. Es un artículo que se inscribe dentro de los estudios observacionales, pero este tiene la ventaja de ser prospectivo y que incluyó, pues, por un lado, hospitales de diferentes áreas del mundo y por otro lado, pacientes con otras patologías diferentes al trauma, donde eventualmente se utiliza la monitoría de PIC.
Desafortunadamente en Latinoamérica no logramos una muy buena participación, fuimos muy poquitos los centros latinoamericanos que participamos, solamente el 10%, y por lo tanto pues es difícil sacar conclusiones sobre la región. Pero es claro que después del best trip la utilización de la PIC, que ya era baja, bajó todavía más. Por lo menos a mí me pasó eso, y en este momento en mi hospital utilizamos monitorear la PIC en más o menos la mitad de los pacientes en los que estaría indicado formalmente según las guías de manejo. Pero por otro lado también nos indica, y sobre todo la lectura del best trip, es que la PIC es importante fisiopatológicamente, pero que en últimas lo que importa sería algo así que podríamos llamar como el bienestar cerebral. Que ese bienestar cerebral pues se mide con la PIC y con otros monitores. Entonces lo que de pronto tenemos que hacer es aprender a sacar esa información del bienestar cerebral con los otros monitores, y cuando tengamos la PIC disponible pues usarla, pero si no la tenemos disponible, suponer cómo está a partir de la ecografía o del Doppler transcraneal, la ecografía de la vaina de nervio óptico o el Doppler transcraneal o alguna otra monitoría que nos permita inferir más o menos si la PIC está normal o alta. Y concentrarnos en el bienestar cerebral, en si está bien oxigenado, si está bien el estado ácido del cerebro, y de esa manera guiar la reanimación. Creo, Juan Camilo y Jorge, que está sucediendo con el cerebro más o menos lo mismo que está sucediendo con el corazón en choque. Cada vez coge más fuerza los conceptos de monitorización multimodal, y con base siempre en la clínica del paciente y la monitorización multimodal es que se recomienda hacer una adecuada reanimación. Por eso sobrevive en este momento el Swan-Ganz. No sé si ustedes opinen lo mismo. Sí, yo opino lo mismo. La monitoreo en el multimodal es el que está de moda indudablemente. Lo malo es que los estudios de monitoría multimodal que publican los países ricos siguen incluyendo la PIC como parte de la monitoría. Entonces es difícil zafarse, digamos, de qué tanto contribuye la medición de PIC al protocolo de manejo. Eventualmente es una gran contribución, porque la mayoría de los protocolos de manejo están centrados en la PIC. Entonces, que si la PIC está alta, haga esto, y si la PIC está bajita, haga esto. Mire cómo está la presión arterial, mire cómo está el resto. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande de investigación que tenemos en Latinoamérica, y es seguir esa vía. O sea, decirnos a nosotros mismos, pues lo que tenemos es esto, una situación en donde no usamos PIC. Por tanto, miremos qué son los otros factores que nos permiten tomar decisiones en estos pacientes y tomar las buenas decisiones. Excelente, muchas gracias, Jorge. El doctor Juan Carlos Arango tenía la mano levantada. Adelante, Juan, por favor, bienvenido. Horacio, buenos días a todos, muchachos. Doctor Mejía, mucho gusto otra vez. Yo quisiera que de pronto Camilo Rendón, que está ahí, que es mi compañero, mi partner y mi jefe en tantas cosas, pudiera explicar un poquito lo adicional que hacemos en el Instituto Neurológico con monitoreo multimodal, sobre todo ahora que él cogió la coordinación en el contexto de otras ayudas diagnósticas adicionales, como estaba diciendo el doctor Jorge Mejía. Yo creo que eso es parte, Horacio, de lo que ir buscando recursividad y alternativas no invasivas para un buen proceso de visión general de un cerebro en diferentes patologías adicionales al TEC. Entonces, si Camilo me está escuchando, de pronto los nuevos equipos que tenemos allá para poder hacer un manejo monitoral más apropiado. Sí, no, pues como lo decíamos ahorita y lo mencionaba también el doctor Mejía, ese monitoreo multimodal tiene varias cosas que tener en cuenta. Lo primero es que uno tiene que conocer las ventajas y desventajas de cada herramienta. Incluso con el mismo monitoreo de PIC, uno tiene que saber las diferencias, que ahí lo mencionaba en los estudios, si era parenquimatoso, si era ventricular, para qué me sirve cada uno de esos y qué deficiencias tiene. Y eso es una cosa que nos compete a nosotros, uno poder conocer las ventajas de su equipo y saber en qué no es bueno, para uno poder tomar decisiones. No se nos puede olvidar que son instrumentos que nos lanzan un número, o nos lanzan una curva, o nos lanzan un resultado, pero la interpretación es de nosotros. Entonces eso es lo que nos ayuda. Y que sea multimodal,
pues nos da la oportunidad de mirar varias cosas y utilizar las ventajas de diferentes equipos. Entonces, para este año, en el Instituto Neurológico conseguimos un equipo que nos permite la medición del BIS y a la vez nos permite con otros sensores hacer la medición del NIRS, que es una espectrometría cercana al infrarrojo. Cada una tiene sus utilidades para medir niveles de sedación, pero también nos ayuda a ver en ciertos casos la aparición de convulsiones, un tamizaje muy regular, pero podría servir. De eso lo hablamos la vez pasada en la última reunión que me invitaron. Y tenemos un NIRS, que es el infrarrojo, que nos ayuda a medir algo que es el flujo sanguíneo cerebral regional. Entonces, con esas ayudas uno puede empezar a orientarse. Ya no estoy evaluando solamente un parámetro, lo decía muy claramente el doctor Mejía, uno tiene que buscar bienestar neurológico. Posiblemente el resultado duro de mortalidad no sea lo que nos interesa y lo sabemos muy bien en neuro. El problema muchas veces no es que el paciente se muera por el cerebro, todo lo contrario. El cerebro puede estar fundido y el corazón latiendo aparte y la muerte encefálica. Pero sí nos interesa a nosotros que haya un buen pronóstico, un buen resultado, tratar de mantener el cerebro lo más fisiológicamente posible. Y estas herramientas combinadas, cuando tengamos un monitoreo de PIC, y si no, hacer una medición del flujo sanguíneo, bien sea regional o local, si lo llegamos a tener con la oximetría tisular o si tenemos un bulbo yugular. Todas estas cosas nos ayudan a tomar decisiones y esto sumado en el instituto, pues con este equipo nuevo que tenemos, lastimosamente, pues apenas lo tenemos desde el principio de este año y la pandemia, pues no nos ha dejado tener pacientes ni empezar a practicar con él y poder empezar a entenderlo. Apenas nos estamos metiendo en este mundo. Lo que sí tenemos muy bien en el neurológico, y eso sí, pues en cuanto a disponibilidad, lastimosamente también está muy formado en el neurológico, es la parte del monitoreo electroencefalográfico. No nos lo realizamos en la UCI, siempre lo ha hecho el equipo de neurofisiología, siempre es el neurólogo el que nos hace la lectura, nos interpreta, y nos falta tener un poquitico más de apropiarnos de la tecnología. Entonces, una de las metas para este año es poder hacer todo eso. Tenemos muchos equipos de electroencefalograma que nos ayuda también como herramienta de monitoreo. Y finalmente este año también conseguimos un ecógrafo para la unidad. Hasta este año no teníamos ecógrafo en el servicio. Lo conseguimos también este año y la idea es empezar a entrenarnos para hacer todo lo que tiene que ver no solamente con Doppler transcraneal, sino pues la medida de la vaina del nervio óptico y poder utilizar todo lo que nos brinda pues la oportunidad de este equipo. Entonces, nada, en el neurológico apenas estamos contando con esas cosas. Creo que me parece que es bastante bueno. Nos queda faltando cosas mucho más costosas que nos demoraremos, como la presión tisular de oxígeno. Pero contamos ahorita con NIRS, con BIS, con electroencefalograma y con ecógrafo. Ya es tarea de nosotros empezar a capacitarnos y formarnos, ojalá durante este año que la pandemia nos deje, para darle de verdad bastante utilidad a estos equipos y poder sacar más información. Excelente, Juan Camilo. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público para terminar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Levanten la mano. Los fellows que los veo ahí conectados, ¿tienen alguna pregunta para los profesores? Juan Fernando, un comentario final. Jorge, adelante. Jorge y Eric, en este orden. Pues no puedo dejar de nombrar a José Nel Carreño en esta reunión porque exactamente eso es lo que él decía. Él me enseñó a mí el aparato que acaba de comentar Juan Camilo, que es el SETline, me imagino, que hace electroencefalografía de 4 derivaciones y espectrometría de infrarrojo. Y sí, con él estaba desarrollando con ese monitoría más ecografía, todo el concepto del choque cerebral. Entonces es un legado que él nos deja, es una tarea que él nos deja de desarrollar bien el concepto de choque cerebral y sobre todo la respuesta a esos diferentes monitores. Nada, es una tarea que nos dejó y tenemos que hacerla. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Adelante, Eric. Gracias, Horacio. Bueno, de todos modos, independiente, yo creo que de todo lo que se logre conseguir para monitoreo de la presión, para monitoreo del sistema nervioso central, indudablemente siempre el gol estándar va a ser la presión intracraniana y ojalá la intraventricular.
Y esta semana hablando con la doctora Mercedes, hay algunos que tenemos la casuística de colocación de catéter de presión intraventricular y es más, aprendió el doctor David Yepes, aprendió el doctor Rodas. Yo creo que no podemos abandonar la posibilidad de comparar todos esos equipos nuevos, pero con medición de la presión intracraniana, porque o si no vamos a quedar de todos modos en las nubes, porque no tenemos con qué comparar qué es el gol estándar. Y yo pienso que hay que empezar a hacer una capacitación grande en el tema y revisar más de fondo porque no podemos abandonar el monitoreo en base, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Bueno, para terminar, quisiera como corolario, no específicamente de este tema, pero sí retomando algo que acaban de decir todos nuestros profesores y que discutimos mucho durante el Congreso, es que no podemos abandonar las enfermedades corrientes o más bien las enfermedades cotidianas de la atención médica, porque fíjense que parte de lo que han discutido inclusive yo acabo de salir del Congreso Mundial de Falla Cardíaca, se discutió lo mismo en el Congreso Europeo de Cuidado Crítico, posiblemente se van a discutir los mismos temas, pero en nuestro Congreso Nacional, con invitados internacionales, se discutió mucho eso, es que no todo es COVID, aunque el COVID obviamente nos arrasa y llegó para quedarse, que es una frase que se volvió frase de cajón, repetida por todo el mundo, con la que yo estoy de acuerdo, pero la cuestión es que las otras enfermedades están todavía perennes y mucho de lo que está costando en el mundo de la atención clínica es que precisamente todas las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades crónicas consuntivas, como la falla cardíaca, la hipertensión, la diabetes, las lesiones vasculares, tanto neurológicas como cardíacas, persisten y todo ese tipo de enfermedades van a aparecer en este momento en el mundo después de que pase esta pandemia con un deterioro terrible de lo que habíamos alcanzado, por ejemplo, con rehabilitación de enfermedades crónicas no transmisibles, de eventos cardiocerebrovasculares y aún de trauma. O sea que me parece muy adecuado, felicito al grupo del Instituto Neurológico que no se queden esperando solamente pacientes de COVID, sino que sigan avanzando en la consecución de tecnología, en el entrenamiento y en la atención de este tipo de enfermedades. Creo que a eso se debe también enfocar los esfuerzos en el mundo entero, no dejarnos despistar solamente por lo que nos está arrasando el COVID, sino tener claro que hay otras enfermedades que persisten y que las comorbilidades de esas mismas enfermedades van a resultar con un consumo enorme de recursos después de que pase esta terrible pandemia. Les agradezco mucho a los exalumnos, recuerden que siempre están invitados, Juan Camilo, Juan Carlos y Jorge, que son amigos entrañables, saben que están invitados a nuestras actividades cada vez que ustedes quieran conectarse y cuando nos quieran invitar a sus propias actividades, pues estaremos gustosos de acompañarlos a ustedes también. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y un feliz día. Hasta luego, Juan Fernando, muchísimas gracias y felicitaciones.